ya hace bastantitos años que conozco al pastor y me recuerdo que en una ocasión, amén, le hablé para platicar con él y atendió mi llamada y estuvimos ahí platicando, aleluya, bastante ratito. Y de ahí se hicieron frecuentes, amén, y yo creo que entablamos una buena amistad, aleluya, y más de una vez, amén, me ha aconsejado, aleluya, y yo le doy gracias a Dios por la vida de él, por la de su familia, amén. Y así que yo les pido, hermanos, a que abramos nuestra mente, nuestro corazón, porque de cierto, hermanos, que el Señor traerá palabra a nuestra vida. ¿Qué deseamos para él y su hija? Dios le bendiga, aleluya. No sé si, bueno, ahorita ya el obispo, él sabrá si le da lugar a su hija para que nos salude, pero de igual, hermanos, nosotros estamos contentos, amén, y porque nos está acompañando, y así que vamos a poner, hermanos, atención a la palabra del Señor. Amén, obispo. Paz de Cristo, hermanos. Voy a pedir a mi hija Tirsa que pase y dé un saludo. Normalmente, de verdad, ella, verdad, canta y toca el órgano y está aprendiendo guitarra también, pero nomás voy a pedir que les dé un saludo. Me da mucho gusto de verles a todos. Agradezco a vuestro pastor la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes gozándome. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Espero que se estén gozando en el nombre de Jesús. Les quiero saludar en el nombre de Jesús, que Dios les bendiga sus vidas donde quieran que vayan, a sus familias, y pues siguen adelante en la obra de Dios. ¿Qué desean para Tirsa? Ya ahora a veces Tirsa me acompaña y a veces le digo, pues maneja ya que me estás acompañando. Amén, y ya ella también me ayuda a manejar. Hermanos, puestos de pie, me da gusto verles a todos, ¿verdad? Casi creo que a todos los conozco, a los hermanos Palacios, a todos los hermanos. Y quisiera invitarlos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 28, para honra y gloria del Señor. Vamos a leer desde el versículo 11. Y les animamos a seguir adelante, hermanos, en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia, en medio de esta pandemia, ¿verdad? Que todavía no se le mira final, pero que hasta aquí el Señor nos ha guardado. Amén. Hechos capítulo 28, verso 11, cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Dice así: pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pólux, y llegando a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. El verso 11 otra vez: pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pólux. Hasta allí, vamos a orar. Señor, en estos momentos, Padre, te damos gracias porque estamos en tu casa de oración. Hemos adorado, hemos glorificado tu nombre, hemos exaltado, Señor, tu nombre en alto, porque tú eres grande, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta congregación, por el pastor Avina, su esposa, y por todos y cada uno de los hermanos que le ayudan y que se congregan juntos en este lugar
te pido, Señor, los sigas bendiciendo grandemente desde lo alto, desde los collados eternos, que sigas tú, Señor, enviando bendición y vida eterna en el nombre de Jesucristo. Este día te pido que nos hables a través de tu palabra. Usa a tu siervo para honrar y glorificar tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Tomen sus lugares, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema: un barco con enseña de Castor y Pólux. Un barco con enseña de Castor y Pólux. Amados hermanos, cuando nosotros leemos este capítulo 28 del libro de Hechos, al leer observamos la interesante aclaración que hace el apóstol Pablo. En su viaje a Italia, Roma, él hace la aclaración en este pasaje que después de estar 3 meses en la isla de Malta, donde habían ellos sobrevivido de un naufragio y de otro barco de Alejandría o Alejandrino, que es una de las ciudades al norte de Egipto, pegado al mar Mediterráneo. Después de haber estado Pablo, como usted ya conoce la escritura, en la isla de Malta 3 meses, dice que pasó por ahí donde ellos estaban otra nave o otro barco que había estado ahí también invernando, es decir, pasando el tiempo, pasando, vamos a decir, el momento difícil, esperando continuar hacia su destino, que era Roma, Italia. Y nos dice la palabra del Señor que Pablo hace la aclaración que esta nave en la que los acababan de subir para llevarlo a su destino final, que era Roma, en esta nave había enseña, es decir, insignia, había, vamos a decir allí, los nombres y las figuras de Castor y de Pólux. Y Castor y Pólux, ¿verdad? Eran dioses de la mitología griega que eran gemelos. Y Pablo, cuando lo menciona, no lo menciona por acreditar o darle crédito a estos dioses que estaban como insignia en aquella nave. Más bien, el apóstol Pablo hace mención de esto para que nosotros, la iglesia, a través de todos los tiempos, a través de todos los años, nos demos cuenta de la realidad de todas las cosas. ¿Cuál es esa realidad? La realidad, amados hermanos, es que nosotros vivimos en un mundo, nos movemos en un mundo, navegamos en un mundo donde las corrientes, donde las filosofías, donde las mitologías y las creencias a diferentes dioses están por todos lados. Alguien diga amén. Y nosotros, la iglesia, estamos conscientes que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Nosotros estamos conscientes que estamos en la tierra y que nos movemos alrededor de tantas cosas, o que tantas cosas están a nuestro alrededor. Pero deje decirle una cosa: nosotros sabemos en quién hemos creído. Dígale al que está a su lado: yo sé en quién he creído. Un aplauso al Señor. Alguien alabe y alguien glorifique el nombre del Señor. Entonces, cuando Pablo hace esta aclaración, déjeme decirle un poco que Pablo había regresado a Jerusalén, había entrado al templo para adorar a Dios, y de allí había sido sacado
él y otras personas que hacían su voto y habían sido sacados fuera, arrastrados, y los estaban golpeando, cuando los soldados romanos interfirieron y fueron y quitaron a Pablo de la multitud que estaba enfurecida con deseo de matar a Pablo. Y nos dice la palabra que el tribuno, que quiere decir el magistrado, con soldados aprendieron a Pablo y calmaron la turba, la multitud de judíos que gritaban y decían cosas terribles contra Pablo. Esa turba, esa gente decía: este hombre no es digno de que viva, este hombre debe de ser muerto, y decían muchas cosas. Entonces el tribuno o magistrado romano con los soldados llevaron a Pablo hacia la fortaleza, y cuando ya estaba allí, el tribuno no sabía por qué había esa indignación, ese enojo, esa revuelta entre los judíos acerca de Pablo. Entonces el tribuno dio órdenes a los soldados y les dijo: preparen a Pablo, átenle cuerdas y examínenlos con azotes. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el tribuno a sus soldados? Amarren a Pablo bien y empiecen a sacarle la verdad a base de azotes. Tienen 40 azotes menos uno para que él cante, dicen en México, paz de Cristo, para que él hable, para que él diga, para que él suelte el por qué el pueblo está tan indignado de que lo quieren matar. Y dice la palabra que cuando estaban amarrando a Pablo y preparando para darle una buena azotada, el apóstol le dijo al que lo ataba, dice: ¿o es lícito castigar a un ciudadano romano sin antes haber sido juzgado? ¿Sabe que Pablo, siendo judío de nacimiento, nació en Tarsus, una ciudad importante en Cilicia? En la actualidad de hoy es Turquía. Pablo nació en Tarso, en la provincia de Cilicia, Asia Menor, que en este tiempo es el país de Turquía. Pero como Cilicia y muchos países estaban bajo el imperio romano, Pablo era ciudadano romano por nacimiento. Así que cuando él dijo eso, los soldados que lo estaban amarrando para azotarlo se asustaron, porque la ley romana del imperio decía que ningún ciudadano romano podía ser azotado sin antes haber sido juzgado y condenado. Entonces el encargado de los soldados fue con el tribuno, con el magistrado, y le dice: cuidado con lo que vamos a hacer, porque este Pablo dice que es ciudadano romano. Aquel hombre tuvo miedo cuando oyó eso y se dirigió hacia Pablo y le dice: oye, yo con una gran suma de dinero obtuve la ciudadanía romana. Y le dice Pablo: pero yo soy romano de nacimiento. Alguien diga gloria a Dios. Le dice Pablo: yo no tuve que pagar nada, yo soy ciudadano romano. ¿Y sabe lo que sucedió? Dejaron de amarrarlo y ya no lo azotaron, ya no lo hicieron cantar, paz de Cristo. Ya no lo examinaron a ver cuál era el problema. Entonces nos dice la palabra del Señor de Félix, de Festo, que eran gobernadores romanos en el país de Israel, y nos dice que los judíos, los principales sacerdotes, los influyentes, los que tenían, dicen en México, mucha lana, mucho dinero, trataron de convencer a estos gobernadores romanos para que trajeran a Pablo de Cesarea a Jerusalén para que allí fuera juzgado.
Nos dice la escritura que 40 judíos se habían juramentado bajo maldición para matar a Pablo. Habían dicho: ustedes hagan que lo traigan a Jerusalén y nosotros nos encargamos de acabar con su vida. Es más, dijeron los 40, no vamos a comer, no vamos a tomar agua hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Se murieron de hambre. Paz de Cristo. Se murieron de hambre porque Dios no lo permitió. Nos dice la palabra que los gobernadores romanos lo mandaban a llamar a Pablo, lo escuchaban, querían oírlo, pero dice que lo que querían era dinero. Querían que Pablo les soltara dinero para ellos dejarlo libre. Y lo hacían venir una y otra vez, como que querían oír más de su caso, de su problema, de sus acusaciones. Dice, pero lo que querían era que Pablo les ofreciera dinero. O sea que las mordidas no es nada de ayer. Paz de Cristo. O sea que las movidas con palanca no es nada de ayer, ¿verdad, hermanos? Dice que Pablo no quiso darles ni un 5. Entonces lo dejaron en la cárcel. Pero cuando uno de estos, ya en complicidad o cómplice con los judíos, querían traerlo a Jerusalén para que allí fuera juzgado, entonces Pablo le dijo a este hombre que no, que él apelaba a César. Dice: en el tribunal de César estoy y apelo a César. Entonces, cuando Pablo le dijo esto a los gobernadores romanos, el consejo determinó que tenían que enviarlo hasta Roma, Italia, y que allá fuera juzgado en el tribunal principal importante del imperio romano. Entonces dice la palabra del Señor que Pablo fue puesto al cuidado de un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y dice el capítulo 27 que lo subieron en una nave alejandrina, quiere decir de Alejandría, el norte de Egipto, pegado al mar Mediterráneo. Y como usted conoce la escritura, hermano, vinieron por el mar Mediterráneo rumbo a Italia, Roma, y cuando estaban cerca de llegar a la isla de Malta, todos sabemos por la escritura que un viento huracanado llamado Euroclidón, que quiere decir vientos del norte y del este, o del oeste, perdón, se juntaron e hicieron que la nave se hiciera pedazos. Pablo y los hombres llegaron a la isla de Malta. Allí usted se acuerda que Pablo agarró unos leños, una culebra le mordió la mano y decían los de la isla: este hombre es un criminal que escapando del mar la justicia no lo deja vivir, una culebra se lo va a echar ahorita. Paz de Cristo. En términos mexicanos, ellos dijeron: la culebra se lo echó ya. Y dice la Biblia que esperaban que se le hinchara la mano y que cayera dicen en México El Salvador, de sopetón, o sea, de golpe. Y ellos esperaban que Pablo diera el trancazo o el golpe, cayera al suelo, pero dice, pero esperando mucho tiempo y mirando que nada le había sucedido a Pablo, cambiaron de opinión. ¿Y sabe lo que sucedió? Cambiaron de opinión y empezaron a decir: no, hombre, este hombre es un Dios. Dígale que está a su lado: así somos los seres humanos. De un extremo brincamos a otro. Primero un criminal y luego, no, pues es un Dios. Paz de Cristo. ¿Se da cuenta cómo piensa el ser humano, hermano? Se va de una esquina a la otra esquina y teniendo todo el piso del centro para mantenerse balanceado, brinca de una orilla a otra orilla y tanto en una como en otra está en peligro de caerse. Lo mejor es estar en el centro o estar en un lugar, como quien dice, balanceado, central. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios nos pide a la iglesia: que estemos centrados, que estemos balanceados con la palabra del Señor.
La palabra de Dios tiene para todo momento y para toda ocasión. La palabra de Dios es lo que necesitamos la iglesia siempre, todos los días. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, usted y yo pensemos en la bendita palabra del Señor que nos va a dar la victoria. Y mira, ahí dice la palabra que 3 meses estuvieron en la isla. Ahí Pablo hizo cultos, ahí predicó, ahí oró por los enfermos. Ahí pasaron milagros en la isla de Malta, pero había llegado el momento en que Pablo fuera llevado a su destino, a Roma. ¿Por qué a Roma? Porque él había pedido ser juzgado en Roma. Todo para que se cumpliese el propósito del Señor. Que Pablo tenía que ir ante los gentiles, tenía que ir ante los romanos, para dar testimonio de la defensa del evangelio. Alguien diga gloria a Dios, alguien alabe y bendiga el nombre del Señor. Y nos dice el 28:11 de Hechos que después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado allí en la isla de Malta, que la cual tenía por enseña a Castor y a Pólux. Castor y Pólux, según la mitología griega, eran dioses y eran hermanos gemelos. Según que cuando estos dioses murieron, no sé cómo eran dioses y murieron, porque un dios no muere, amén. Pero según la mitología griega, cuando uno de ellos murió, el otro se entristeció tanto que hasta se murió. Y que el jefe de los dioses de la mitología griega, pues los acomodó en las estrellas y allá están en las estrellas. Y según la mitología griega, estos eran los dioses griegos que guiaban a todos los barcos y marineros que andaban navegando en el mar. Y Pablo no lo saca para relucir que es verdad. Pablo lo aclara para decirme a mí como cristiano y como iglesia. Él lo que está diciendo es, en la nave o en el barco que me están preparando para llevarme allá a Roma, a mi destino, es una nave que trae la insignia de 2 dioses griegos. Y con eso lo que Pablo está diciendo para nosotros la iglesia es que no importa las creencias a nuestro alrededor, no importa, vamos a decir, las aerolíneas, a quién le creen o a quién le pertenecen. No importa los transportes, quién es el dueño, qué cree o a dónde va. No importa. Lo que importa es que nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos en quién hemos creído. Sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. No le hace las creencias a nuestro alrededor. ¿Cuántas mitologías o cuántas creencias en dioses hay? Hay montones, son miles de creencias. Hay gente que me decía hace años, hermano, no compre hamburguesa de tal lugar porque le donan a los satánicos. Y no compre los botes de lata de verdura porque trae esta numeración. Y yo pues recién convertido empecé a pensar. Pero el Señor me iluminó, me dio entendimiento. Y lo que el Señor puso en mi corazón es que yo no puedo andar investigando quién es el dueño de los restaurantes. Ni puedo andar investigando quién es el dueño de las fábricas y de las que hacen latas y comidas y arroz y telas y carros y partes de carros y todo lo que usamos, porque pues no va a hallar ningún cristiano. Padre Cristo,
ya después no voy a saber qué comprar, ni voy a tener qué comer. Pero Pablo dice, cuando tú vayas a la carnicería, no andes preguntando, tú nomás compra. Y cuando tú preparas tus alimentos, tú oras por los alimentos y los alimentos son santificados. Mire, todos los negocios donde compramos mandados tienen su creencia. Y usted sabe cuando usted entra a las tiendas. Muchos restaurantes usted entra y usted mira allí unas imágenes. No voy a mencionar nombres para no hacer ¿cómo se dice? Propaganda. Entonces, difícilmente, hermanos, vamos a hallar aquellos o las cosas que están alineadas con nuestra fe. Difícilmente, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que se pasea de un lado al otro, todo lo que se mueve, todo en lo que nosotros vivimos, todo en lo que nosotros trabajamos, todas esas cosas tienen tendencias y creencias que no son las de la iglesia. Y si usted dice, pues no me subo a un autobús que no sea de un cristiano, pues ya estuvo, que va a andar a pie toda la vida. Amén. Y si usted dice, pues no compro carros si no es cristiano el dueño, pues va a andar en el burro, Padre Cristo. Va a andar pidiendo ray porque no va a hallar un dueño de carro que sea cristiano. ¿Sí me explico, hermano? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo Pablo, mire, la nave donde me están a punto de llevar a mi destino Roma, trae como enseña o como insignia a Castor y Pollux. Eso es lo que dice Pablo. Pero no porque él creía nada de eso, no, sino porque la iglesia tenemos que estar conscientes que vivimos y nos movemos en medio de tantas creencias diferentes, en medio de conceptos erróneos, en medio de escuelas de pensamiento, en medio de mucha religiosidad. Pero nosotros, la iglesia de todos los tiempos, tenemos que saber en quién hemos creído. Y nuestro Señor y nuestro Salvador se llama Jesucristo, y a Él le damos honra y gloria desde ahora y para siempre. Eso es lo que la iglesia sabe, que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que Él dio su vida en la cruz por nosotros para comprarnos con su sangre preciosa y hacernos su iglesia, sus hijos, su pueblo, los creyentes verdaderos que creemos en el Evangelio de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces Pablo hace la aclaración para que nosotros entendamos lo siguiente. Nosotros tenemos una fe inquebrantable. No le hace que crean alrededor de nosotros. Nuestra fe está puesta en el Señor. Amén, hermano. En 2 de Tesalonicenses 3:2 dijo el apóstol Pablo, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Nosotros tenemos que comprender, hermano, que no toda la gente va a creer como creemos la iglesia. No toda la gente va a creer lo que usted y yo creemos. ¿Sabe por qué? Porque dice Pablo, no es de todos la fe. Lo que usted y yo hemos recibido, amado hermano, es algo valioso. No lo puede quitar ninguna pandemia. No lo puede quitar ninguna guerra. No la puede quitar nada que pase en el mundo con asuntos que están llegando, vamos a decir, a la humanidad. Catástrofes y diferentes cosas. La fe que nosotros hemos recibido en el Señor es algo grandioso, es algo valiosa.
Nuestra convicción, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque la gente no entienda por qué somos como somos, aunque la gente no entienda por qué esperamos lo que esperamos, nosotros esperamos por la convicción que hemos recibido en el Señor y en su santa palabra. La Biblia dice que por gracia somos salvos por la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia y la misericordia del Señor. La gente no puede entender y dice, yo no sé cómo estos cristianos, a pesar que batallan, luchan, esto y lo otro, y pasan esto, pasan lo otro, y pasan aquí, pasan allá, siguen diciendo que son salvos. Y siguen diciendo que Dios está con ellos. Y dijo alguien, y están bien amolados. Padre Cristo. Hay gente que dicen que están bendecidos, pero yo los veo bien amolados. No pueden entender lo que nosotros entendemos. Dijo un propietario y millonario, cuando oyó a un campesino cantando y limpiando la tierra, soy el hijo de un rey, aleluya al Señor. Y el hombre dijo, ¿cómo te puedes poner a cantar ese canto y decir que eres un hijo del rey si no tienes ni para comer? Bueno, es que no es de todos la fe. No todos tienen la convicción, amado hermano, que usted y yo tenemos por gracia y misericordia del Señor. Para ser hijo del rey no necesita ser millonario. Para ser hijo del rey se necesita recibir a Cristo como Salvador y Redentor de nuestras almas. Eso es lo que el Señor pide. Él pidió fe. Él pidió que creyéramos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que sea millonario, así dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que no dice así? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Un aplauso al Señor. Alguien dele honra y gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Una tercera palabra que quiero mencionar después de fe y convicción, hermanos, es nuestra fidelidad a Dios. Si usted busca la palabra fidelidad, mucha gente la confunde con perfección. Y hay gente que se la pasa 16, 20, 30, 40 años de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, pero no la haya. Y si una iglesia andaba por alcanzar la perfección, nomás llegó el cristiano y dejó de se arruinó. Padre Cristo. La palabra fidelidad viene de constancia, viene de perseverancia. O sea que la persona ahí va, aunque sea despacito, pero ahí va para adelante. Que se cansó y como que cansado del camino, Padre Cristo. Como que ya no quiere, pero se anima y viene Dios, su palabra, viene un hermano, una hermana le llama. Y la hermana dice, o el hermano dice, me voy a levantar y voy a seguir. Y sigue caminando. Amén, hermano. Y aunque sea despacito, pero sigue caminando. Eso es fidelidad. Eso es lo que nos va a llevar a la gloria. Llegar a la meta final. Llegar al lugar donde tenemos que llegar. Algunos van corriendo, llegan rápido. Otros van, como decimos por allá, en su trotter, agarrando su paso. Hay otros que van caminando, pero lo importante, amado hermano y amigo que me escucha, la fidelidad es la constancia, es la perseverancia en el glorioso camino de nuestro Señor Jesucristo hasta llegar a la meta, hasta llegar al final. Un día explicaba en un estudio bíblico la diferencia de fidelidad, justo y perfección. Y un hermano se agarraba
su quijada y le hacía así. Y yo dando el estudio con pizarrón a las almas nuevas allí. Y lo miraba, pues él me andaba acompañando. Y le hacía así, se agarraba. Y pues yo seguí dando el estudio y lo observaba, ¿verdad? Pero cuando ya íbamos en la B, le digo, oiga hermano, observé que mientras daba el estudio usted se agarraba y le hacía así. ¿Qué pasó? Dice, hermano, dice, ¡qué bárbaro! Me dice. Digo, ¿qué pasó, hermano? Si yo, dice, hubiera oído ese estudio que usted acaba de darle a estas personas, me hubiera ahorrado 16 años de andar de iglesia en iglesia. Dijo, yo nomás miraba un error, un detalle y ¡pum! Para otra iglesia. Allá estaba un tiempo, un año, 2 años, nomás miraba errores y ¡pum! Para otra iglesia. Dijo, me anduve 16 años de iglesia. Dijo, si tan solo hubiera oído ese estudio, que me lo explicara antes de los 16 años. Paz de Cristo. Porque perfección, hermano, quiere decir íntegro. Quiere decir completo, cabal, que no le hace falta nada. Pero pregúntele usted al que está a su lado, ¿ya eres perfecto? ¿Ya eres íntegro y completo y cabal, que no te hace falta nada? Le aseguro que todos van a decir, todavía me falta. Todavía hay áreas en las que el Señor está trabajando conmigo. Todavía hay situaciones en las que el Señor me va moldeando, transformando, perfeccionando. Y ese es el error, hermanos, de que mucha gente comete, que no sabe diferenciar entre perfección y entre fidelidad a Dios. Dijo el Señor, el que persevere hasta el fin va a ser millonario. No dijo así, ¿verdad? Dijo, el que persevere hasta el fin será salvo, porque eso viene de la palabra fidelidad, de constante, de perseverancia, y en medio de lucha y de prueba y en medio de dificultades, como dice aquel coro, la iglesia, ¿qué dice? Sigue caminando. Amén. La iglesia sigue caminando. O sea que la iglesia sigue avanzando. La iglesia sigue para adelante. Amén. En medio de toda circunstancia. Y mire, lo que nos ayuda como iglesia para poder entender lo que Pablo está mencionando aquí también es lo siguiente. En Romanos 1:17 Pablo dijo a los de allá mismo, Roma, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y usted dirá, ¿y qué significa eso, pastor? Significa que yo empecé el camino de Dios por fe. Usted también, hermano. Nadie le ofreció billete, ni lana, ni dinero, ni oro, ni nada, ¿verdad que no? Usted y yo empezamos por fe, y mire, por fe y para fe. O sea que el caminar de la iglesia es de paso en paso, de escalón en escalón, pero todo acompañado de fe. Por eso dice en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Denle un aplauso fuerte al Señor. Alguien alabe y glorifique el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor. Oh, te damos gloria, alabanza a ti para siempre. Aleluya, aleluya. Entonces Pablo, cuando hace esta aclaración, es explicándonos a la iglesia de todos los tiempos, no se asusten si un día van navegando o van transportándose o van volando. Pablo no dijo de avión porque no sabía que iba a haber aviones, ¿verdad? Y ustedes miran que traen allí sus logotipos le llaman ahora, sus insignias, sus creencias. Lo que Pablo está diciendo, ustedes no se preocupen en dónde los lleve. Ustedes nomás preocúpense por llegar a su destino. Y el destino de Pablo era llegar a Roma, Italia, porque él había apelado para llegar a Roma.
Nos dice la escritura que ya lo estaban esperando ahí en ese lugar, cerca de Nápoles, Italia. Y allí lo hicieron que tuvieran unos 7 días. Fíjense que Pablo, hermano, iba preso, pero a la misma vez como que no estaba preso. Ahora, no era condenado todavía por el tribunal de César. Él iba ahí porque él apeló, porque él echó mano de su derecho como ciudadano romano. Entonces lo iban dejando que fuera y pasear y saludar a hermanos conocidos. Cuando usted lea en casa, dice que lo esperaron en el ¿cómo dice? En un lugar que se llamaba el Apio de no sé qué, que era un supermercado, un mercado de los grandes de aquel entonces. Y luego dice que lo esperaron los hermanos en las 3 posadas, paz de Cristo. O sea que ya había restaurante en las 3 posadas. Y así Pablo fue hasta llegar a Roma. Allá en Roma estuvo en una casa por algunos años y allí recibía día y noche a todo el que iba a querer conocer del evangelio. Y le ponían soldados porque era ley romana. Y te vamos a dejar como que estás preso a domicilio, pero van a haber soldados contigo. ¿Y sabes lo que pasaba con los soldados? Se los ganaba para Cristo. Imagínese oír a Pablo desde la mañana hasta la tarde explicar y hablar de las maravillas de Dios y de su palabra. ¿Usted cree que no era motivo para que se convirtieran los soldados? Se convertían al Señor, hermano. Aún cuando estuvo en la cárcel se convirtió, se ganó a muchos presos que estaban ahí. Porque la fe, diga la fe, la convicción y la fidelidad que Dios ha dado para la iglesia son cosas inquebrantables. No hay nada que pueda, hermano, contra la fe que el Señor nos ha dado. No hay nada que pueda robarnos ni quitarnos la convicción de lo que nosotros creemos en la palabra del Señor. No se diga, no hay nada que pueda pararnos de seguirnos agarrando de la fidelidad de Dios. Como dice aquel coro, la fidelidad de Dios es grande. Son nuevas cada mañana sus misericordias. Mire, cuando José estaba como administrador de la casa de Potifar y lo acusó a aquella mujer falsa, la esposa de Potifar, dice que Potifar lo mandó a la cárcel. Pero Potifar no lo mató cuando era fácil para ellos matar. Pero él sabía que José no era culpable. Él sabía que José era fiel a Dios y que José no había intentado hacerle nada a su mujer. Él sabía que allí era el engaño, era la mentira de su mujer. Por eso él decidió ponerlo a la cárcel cuando todos decían, es digno de muerte. Dijo Potifar, lo vamos a poner en la cárcel. Pero ¿sabe lo interesante de todo eso, hermanos? Que dice que Dios le extendió a José su misericordia. Y eso es parte de la fidelidad de Dios. Que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y que cuando Él mira que la situación y las circunstancias se está poniendo más complicada y difícil para nosotros, lo que Él hace es esto, mire, Él extiende su misericordia para que sea grande sobre nosotros. Alguien dele honra y gloria al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Así que me llamó la atención cuando Pablo dice que está en una nave, en un barco con enseña de estos dos dioses griegos. Pero me llamó la atención porque Pablo no está escondiendo que hay corrientes de filosofías diversas alrededor del mundo. Más bien él está diciéndonos a la iglesia, tú nomás mantén tu fe, tú mantén tu convicción, tú mantén tu fidelidad al Señor y no le hace donde nos movemos o donde vivimos o donde nos encontramos. En otras palabras está diciendo Pablo,
Nomás hay que serle fieles al Señor. Y mire, estamos en una pandemia, como todos sabemos, bien difícil. Estamos en una historia que es imposible que no se hable de esta etapa que estamos pasando. Hace 100 años hubo una pandemia. Mucha gente no había estado en una pandemia, ahora nos encontramos en medio de una. Esto es algo histórico. Las cosas no se miran todavía muy bien, pero creemos que el Señor ha estado con nosotros y que su gracia y su favor ha estado con nosotros todos los días. Antes que viniera esta pandemia, predicamos y enseñamos muchas cosas, temas que iban relacionados con lo que está pasando, pero que quizás gente pensó, eso no es verdad, eso nunca se va a pasar, eso nunca se va a cumplir en Estados Unidos. 2 años antes de la pandemia había series de temas, y entre esos temas venía lo de la lámpara. Y le decía yo a los hermanos, hay que limpiar nuestra lámpara, hay que mantener nuestra lámpara limpia con aceite, y hay que tener aceite extra. Les decía, no dejen de congregarse, no dejen de reunirse como algunos lo tienen por costumbre. ¿Padre Cristo? Les decía, hay que echarle todo lo que podamos de palabra de Dios, de enseñanza, de presencia de Dios, viniendo al culto, al altar, a la oración. Les dije, hay que prepararnos. Les decía, ¿qué? Si algo pasara y ya no pudiéramos reunirnos en los templos y hacer culto, ¿qué va a pasar si algo así pasara? ¿Vamos a tener nuestras lámparas limpias? ¿Vamos a tener nuestras lámparas con aceite? ¿Vamos a tener aceite extra para poder pasar esa etapa? ¿Sabe que mucha gente se ha preocupado en este tiempo? Muchos pastores, comentaristas o comentarios salen y dicen, ¿quién sabe cómo va a estar la iglesia después de la pandemia? Algunos me han preguntado, ¿no se preocupa? ¿No se aflige usted? ¿No piensa que muchos hermanos van a abandonar la iglesia y van a dejar el camino de Dios? Mi respuesta desde que empezó la pandemia hasta ahorita y hasta que se termine es que el que está firme con el Señor va a seguir firme en medio de la pandemia. Que el que tiene su lámpara limpia con aceite y con aceite extra va a poder pasar esta etapa y esta situación. El que acostumbraba a estar en todos los cultos va a estar fuerte y firme para servir al Señor en medio de la pandemia. Pero quizás el que duraba 3 meses para ir a un culto y otros 6 meses para ir al segundo, Padre Cristo, quizás personas así pues sí, ya a lo mejor ya están bien congelados. Amén, hermano. Pero estamos creyendo por fe, por convicción, por la fidelidad de Dios, que Dios está con su iglesia. Pablo llegó a Roma, testificó ante gentiles, escribió epístolas, desde allá edificó obras, misiones que se abrieron. Desde allá él decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y es increíble ver a un hombre que aún en la cárcel mantuvo su fe, su gozo, su amor por la obra de Dios. Y fueron muchos años que estuvo en una casa preso a domicilio, y que cambiando vamos a decir, el emperador, lo mandaban a la cárcel de allá más adentro, y allá estaba en la cárcel, de repente salía y de repente lo metían, pero como fuera. Pablo mantuvo una fe inquebrantable, una convicción que nos enseñó a todos nosotros y una fidelidad en Dios para estar firme en medio de toda creencia, en medio de toda filosofía, de toda mitología, en medio de todas las ideas falsas y conceptos falsos que están en el mundo, hablando tremendas cosas y barbaridades que las escuchamos en las noticias, que las escuchamos en los medios de
de comunicación, el mundo va de mal en peor. Pero creemos que el Señor nos va a ayudar. Amén, hermano. Mire, Pedro, en Hechos 2:40, cuando la iglesia apenas empezaba, él consideraba que la iglesia estaba viviendo en un mundo de una perversa generación. Y en Hechos 2:40, él les dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Yo me pongo a pensar, si Pedro le llamaba perversa generación a esa generación de su tiempo que no tenía tanta facilidad de perversión como hay hoy, ¿cómo le estaría llamando a la generación de este tiempo? No hay nombre. Realmente no hay nombre para comparar toda la maldad y todo lo que se mira por todas partes del mundo. Si Pedro pensaba que en el principio de la iglesia, la generación en la que vivía la iglesia era perversa y maligna, imagínese qué pensaría Pedro de esta etapa de nosotros la iglesia en medio de un mundo perdido, un mundo malvado, un mundo de violencia, de crímenes y de tantas cosas. Pero para que como iglesia nosotros entendamos esta situación, Pablo en Filipenses 2:15 dijo, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Se fija el punto de vista de Pablo? Él está diciendo, el mundo en que ustedes viven es un mundo perverso y maligno, pero ustedes se tienen que guardar irrepresibles. Ustedes se tienen que guardar y cuidar en la santidad y en el camino del Señor. Y además de eso dice, ustedes en medio de esta generación perversa y maligna, resplandecéis, dice, como luminares en el mundo. Y dice cómo Pablo hace ver, hermanos, que somos luz del mundo en medio de tanta perdición. Pero ¿sabe lo que el enemigo ha querido hacer? Poner a la iglesia a pelearse unos con otros y a tirarse unos con otros para quitarles el enfoque de qué somos nosotros en este mundo. En este mundo somos luminares para el mundo perdido. Pero ¿qué usa el enemigo? No, pues habla de Julanito y habla de Sutano y ponlo mal y ponlo por los suelos y habla de él y ponlo por el piso y a veces la iglesia, no, la iglesia de aquí no, ¿verdad? Pero allá los hermanos de California que me miran, se ponen a estarle sacando, dicen en México, las garritas unos a otros. Hermano, todos somos faltosos, todos somos humanos, todos nos falta para la perfección. Amén, hermano. Yo me acuerdo en 1990 cuando a mi pastor le decían, oiga pastor, ¿y usted es perfecto? Se ponía de colores rojos y se le iba y se le venían y no hallaba qué responder. Porque como que él pensaba que se decía no, iba a decir a la gente, eres un pecador, eres un malvado. No. Y yo miraba que en 1990, cuando yo estaba recién convertido, cuando alguien preguntaba algo así, hasta no hallaban ni qué responder. Si a mí me preguntan, hermano Fermín, ¿usted es perfecto? La respuesta es no. Se acabó fácil, no. Soy santo, soy hijo de Dios, soy siervo de Dios, pero perfecto, pues no lo soy, me falta para llegar a la perfección. Amén, hermano. Y entonces la iglesia debemos de resplandecer, dice Pablo, como luminares en el mundo. Así que voy a pedirle que se ponga de pie, amado hermano. Mire, vivimos en El Salvador, decimos andamos y nos movemos en medio de tanta falsedad, mentira, infidelidades, creencias falsas, violencia, maldad, intriga y tanta cosa que las hermanas bien lo saben, porque en los anuncios de las novelas dice intriga, esto y infidelidad, y bueno, las mismas novelas le dice de qué se trata.
Pero como aquí las hermanas no ven novela, todo está bien, pastor. ¿Están de Cristo? Traición, intriga, suspenso, dice la novela, ¿verdad? Pero vivimos en medio de un mundo de tanta maldad, donde pareciera que se está regresando a la etapa de Génesis 6:1, cuando dice que vio Dios que los designios del corazón del hombre era de continuo hacia el mal. Cuando nosotros observamos al mundo, pareciera que el mundo está igual que en Génesis 6:1 antes del diluvio. Violencia y maldad y tantas cosas. En ese tiempo fue cuando Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Mirando todo lo que está pasando, llegamos a la idea y a la conclusión que como que ya estamos en esa etapa donde ya no falta más. Todo a nuestro alrededor, hermanos, parece estar vamos a decir, perdido. Pero aún así, como iglesia, tenemos que mantener la fe, la convicción y la fidelidad en el Señor, y debemos de seguir predicando a Cristo. Debemos de seguir predicando su evangelio. Debemos de seguir hablando de su doctrina. ¿Y qué es doctrina? De su enseñanza. Debemos de seguir hablando las enseñanzas de Dios que están en su palabra. Hay mucha gente que dice: no, pero no me hables doctrina. Pero no me hables doctrina. No quiero que hables doctrina. Doctrina significa enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo cuando dice que no quiere oír doctrina? O sea, no quiere que le enseñen de la palabra. Entonces, nomás quiere que le digan que va al cielo, que todo es aquí, que una vez salvo siempre salvo, y que todo está bien, y que navegando y volando vamos para el cielo y no hay ningún problema, todo está bien. La gente necesita oír las enseñanzas de Dios. Necesita oír las enseñanzas de su palabra. ¿Quién más que nosotros, la iglesia, debemos de seguir hablando y testificando y enseñando la bendita palabra de Dios? Sigamos, amados hermanos, hablando de la verdad de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y para terminar y resumir, Romanos 5:20 dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Como iglesia miramos lo que está pasando, pero no podemos vivir asustados. Miramos que el pecado ha crecido y que la maldad y que la violencia y que tantas cosas, pero debemos de entender que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más grande es el Señor, más poderoso es el Señor para ayudarnos en tiempo de pandemia y en tiempo de crisis y en tiempo de circunstancias. No le hace lo que se mueva a nuestro alrededor. El Señor está con nosotros. Nosotros estamos con Él, y con su ayuda venceremos en el nombre de Jesucristo y llegaremos a nuestro destino final. Llegaremos como Pablo, que llegó a Roma, a su destino final. Así nosotros, con la ayuda del Señor, vamos a llegar a la meta. Vamos a llegar al final de nuestros días con la misma fe, con la misma convicción y con la misma fidelidad en Dios. Dijo un predicador de los nuestros, dice: si hacerme viejo me va a hacer, dice, olvidar o dejar a Dios, dice, mejor que no me haga viejo. ¿Padre Cristo? Porque mucha gente piensa: pero que hablas así, dices eso porque eres joven y porque apenas empiezas. Pero vas a ver, cuando ya seas viejo vas a pensar diferente. Hermano, joven o viejo, mantengamos nuestra fe. Joven o viejo, mantengamos la convicción y nuestra fidelidad a Dios. Dios es fiel y Él nos invita a nosotros a ser fiel. Voy a pedirle que haga una oración conmigo.
Oremos. Señor, en estos momentos, Padre de gloria, te damos gracias por tu palabra. Porque en medio de toda creencia y de toda mitología que está a nuestro alrededor, Pablo nos enseñó que hay que navegar y llegar al final, al destino. Tu palabra nos enseña, Señor, que nos has dado una fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te damos gracias, Señor, porque desde el primer día de nuestra vida, desde el primer día que tú llegaste a nuestra vida, desde ese día nos comprometimos a servirte todos los días de nuestra vida. Y han pasado quizás 2, quizás 6, quizás 30, quizás 40, quizás más años. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, en la convicción y en la fidelidad a ti y a tu palabra. Sé tú el que des testimonio de todos nosotros. Y te pedimos que bendigas esta congregación, al pastor y a todos los que le ayudan, para que esta iglesia siga caminando, siga avanzando, siga dirigiéndose hacia su destino, hacia la meta. Y el destino y la meta final eres tú, Señor Jesucristo. Tú has prometido venir por nosotros, la iglesia. Todos creemos, Señor, en ti y en tu palabra. Que un día, al final, que un día, al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibirte en el aire, en las nubes. Y así estaremos por siempre contigo. Señor, que esta palabra nos motive para seguir buscando más y más de ti. Líbranos de todo mal, líbranos de toda esta pandemia, sácanos victoriosos adelante, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Guarda tu iglesia aquí y en todos los países del mundo. Guarda, Señor, a todas las familias, a todas las personas, a toda la humanidad. Te pedimos que tú, Señor, sigas llegando a vidas y corazones a través de tu palabra. Oh, gracias por la fe que nos has dado. Gracias por la convicción que hemos recibido. Gracias por el principio de fidelidad que has puesto en nuestra vida. Te damos gracias porque nos has ayudado a caminar y a perseverar en tu gracia divina. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Un aplauso al Señor, hermano. A Él sea toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Mi deseo es que Dios lo bendiga y dejo este lugar a vuestro pastor. Oren por nosotros. El día de mañana vamos a ir a ver un templo para hacer un contrato de una compra. Oren por nosotros para que todo salga bien y se pueda llevar a cabo ese paso. En medio de crisis, en medio de situaciones, siempre creemos que Dios tiene control y Dios tiene poder para hacer lo que a Él le plazca. Amén, hermanos. Y la gente podrá pensar, la gente podrá comentar, la gente podrá decir lo que la gente quiera decir. Nosotros dependemos del Señor y a nosotros nos interesa, nos importa lo que diga Dios y su santa palabra. Amén. Así que adelante, sigamos caminando en el nombre de Cristo. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué deseamos para el obispo? Dios lo bendiga. Aleluya. Yo creo, hermanos, que el Señor nos ha hablado en esta tarde. Amén. Aleluya. Y hermanos, pues sigamos adelante en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Confiando, hermanos, y esperando, aleluya, esa victoria, hermanos, que ya está aparejada para nosotros. Aleluya. Vamos así, hermanos. Amén. Hermanos de Facebook, de YouTube, hermanos, Dios les bendiga.
Amén, gracias por haber estado conectado, hermanos. Aleluya, Dios les bendiga grandemente. Amén, y sigamos adelante. Amén, hermano. Aleluya. Y los hermanos que estamos aquí, hermano, vamos a pasar a depositar nuestros